Mateo 28, 16 al 20. Actitudes del corazón para ser discípulos de todas las naciones. Este es un día del Señor muy particular para mí. No estamos en la casa del Señor, la sede que hemos separado para buscar, conocer y alabar al Señor juntos. Y no estoy viendo sus rostros en este día y créanme que predicar así es extraño, es un poco extraño al menos. Entonces les voy a pedir que por favor busquen sus Biblias en Mateo 28, 16 al 20 y las tengan a la mano para ir leyendo juntos y no perder al menos esta costumbre. Mateo 28, 16 al 20 dice así: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose Jesús les habló, diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Créanme que es extraño que esté predicando así a la distancia, pero en cierta manera no lo siento tan lejanos porque ustedes y yo estamos juntos, hermanos, en los planes y en las manos de nuestro Señor. Por supuesto que extrañamos verlos y oírlos, pero tengo esta paz al saber y entender que nuestro soberano Dios está realizando hoy, como cualquier otro día de la historia de la humanidad, exactamente lo que ya había dispuesto a hacer de antemano en Medellín, en Colombia, en el mundo entero, pero sobre todo en nuestras vidas. El curso de la historia de la humanidad continúa invariable y aferrado completamente al plan de Dios. Y todo apunta a tener el escenario completo antes de su segunda venida, y esto independiente de que las personas deseen o no sujetarse a ese plan. ¿Qué les parece si oramos en este momento y le pedimos al Señor que nos enseñe, que abra nuestro corazón? Padre, en esta mañana, en el nombre de tu Hijo Jesús, te bendigo y te alabo y te damos gracias, Señor, por tu palabra y por permitirnos estar juntos, Señor, junto a ti, en tus manos, escuchando tu voz. Te ruego pues que dispongas nuestros corazones y nuestras mentes y que a cada uno de nosotros enseñes, nos confrontes, nos ayudes, Señor, nos des poder. Guárdanos pues, enséñanos para tu gloria y tu honra, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, todos estamos cumpliendo la voluntad soberana de Dios, independiente del deseo que tengamos, independiente de nuestro libre albedrío, independiente de nuestra capacidad de tomar decisiones. Pero no se engañen. Su voluntad, la voluntad de Dios se cumplirá sí o sí. Pero al tener el libre albedrío, usted y yo tenemos responsabilidades delante de Él. Es una verdad paralela. Él revela y cumple sus propósitos y usted y yo somos responsables de oírlos y obedecerlos. Él le muestra a sus siervos sus planes, como dice en Amós, y hace que las cosas ocurran. Y usted y yo somos responsables de estar o no alineados a su plan. La pregunta es, ¿lo estamos? ¿Estamos haciendo hoy su voluntad, lo que Él ya nos ha mostrado que debemos hacer? ¿O estamos quietos, desobedientes o aún en contra de lo que Él nos ha mostrado que deberíamos hacer? Y hace 8 días el pastor Nicolás predicó acerca de las vírgenes prudentes, ¿recuerdan? De las vírgenes prudentes y las insensatas. Permítame rescatar un versículo de esa predicación, es muy conocido, está en Mateo 7:21, no lo busque, yo lo voy a leer en favor de todos. Dice: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué cosa? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y me imagino que a raíz de este versículo algunos se estarán preguntando cuál es la voluntad de Dios, y hoy no vamos a tratar de lleno ese tema, pero permítame decirle que siempre estamos de una u otra manera en la iglesia hablando de la voluntad de Dios. Bueno, más bien, un predicador fiel siempre estará predicando acerca de la voluntad de Dios, y me refiero a su revelación más pura,
y esta solo se encuentra en su palabra, en la Biblia. La Biblia revela la voluntad de Dios. Entonces, volvamos a Mateo 28, 16 al 20. Y sé que ya hemos trabajado ese pasaje en la iglesia, pero lo especial es que el Señor continúa hablándonos a través de su palabra. Hay cosas nuevas cada vez que tú la lees. Y la palabra siempre nos consuela, nos edifica, nos exhorta. Y permítame retomar algunas cosas que ya se han mencionado acerca de este pasaje y de ahí, bueno, darle un panorama distinto, un poco amplio, y cómo lo impacta a usted y a mí. Entonces, el pastor Astedien nos predicaba sobre el versículo 19, 15 días atrás, ese versículo que dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y recordarán que el imperativo estaba en el verbo hacer, id pues y haced. Ese es el verbo que tiene el imperativo, lo que nos lleva a entender que hacer discípulos finalmente implica más que hablar, lo que comúnmente llamamos evangelizar. Eso no quiere decir que evangelizar sea incorrecto. Evangelizar no es incorrecto, es todo lo contrario. Lo que pasa es que es solo una parte de ir y hacer discípulos. Hacer discípulos implica enseñar la palabra. Hacer discípulos implica dedicar tiempo, dedicar tiempo. Enseñar porque enseñar afianza a la persona en lo que cree y en quien cree, ¿cierto? Pero a la vez ese enseñar nos implica un tiempo. Y si yo estoy dedicando parte de mi tiempo, entonces estoy dedicando parte de mi vida. Y aunque existe la probabilidad de que finalmente alguno de los que estábamos allí discipulando decida definitivamente no continuar en el camino, esa ya no es tu responsabilidad, ya no es mi responsabilidad. Dios sigue cumpliendo sus propósitos, sigue revelando cuál es su voluntad a través de su palabra. Pero cada uno de nosotros es responsable de estar o no en esa voluntad, de obedecerla o no. Ahora, lo primero que quiero que quede en sus mentes en esta mañana es cuáles deberían ser entonces las actitudes correctas para obedecer la palabra, o sea, la gran comisión. Y entonces quiero darle esta mañana dos actitudes correctas, más bien dos con cara de tres. Y la primera es dispuestos y disponibles. Dispuestos y disponibles. Esa es la primera actitud. Si lo recuerdan, el Señor Jesús le había dicho a sus discípulos que se encontrarían en un monte de Galilea. No sabemos exactamente a qué monte se había referido el Señor, aunque ellos sí lo conocían, ¿cierto? Los discípulos sabían exactamente de qué monte era. Y ellos estaban allí, en el sitio que Él les había dicho que se iban a encontrar. Dice en el versículo 16, lo pueden buscar, lo pueden leer, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Y eso es hermoso, eso es hermoso. ¿Notaron la actitud? ¿Notaron que a pesar de que de todo, a pesar de lo que habían hecho, estaban en el sitio correcto? Y quiero decirle, amados, no era tan fácil, no era tan fácil para ellos, porque a pesar de lo que habían dicho 3 días atrás, habían abandonado al Señor Jesús, le habían jurado que no lo dejarían solo y sin embargo ahí lo habían dejado solo en el peor momento en que él necesitaba. Y digamos que en medio de todo eso, en medio de lo que pensarían en sus corazones, había algo que era peor y era un sentimiento de incredulidad y estaba generalizado en todos los discípulos. Y es que ellos estaban con incredulidad cuando habían incluso oído de su resurrección. Los 4 evangelios coinciden en decir que aunque Él se le había aparecido a las mujeres, que aunque Él se le había aparecido a los 2 caminantes de Emaús, en los discípulos aún prevalecía una constante incredulidad. Incredulidad, dudas de que Él estuviera vivo, dudas de que sí fuera el mismo Jesús que había estado con ellos en estos últimos 3 años de su vida. ¿Recuerdan a Tomás el incrédulo?
Pienso que realmente no era el único incrédulo que había tenido ese sentimiento de incredulidad ahí en su corazón. Creo que estaba generalizado en la mayoría de ellos. Y Jesús, el Señor Jesús, entonces se les aparece antes de su encuentro en el monte, Él se les acerca para quitar toda duda. Ellos estaban con puertas cerradas, encerrados por allá, y Él entra, penetra esas puertas y se les presenta allí para quitar toda duda. Él restaura sus corazones y los quiere fortalecer porque ese es nuestro Dios, porque así es su amor, así es su misericordia, y Él hace todo lo que sea necesario para romper las dudas en sus hijos, para disiparlas y para proveerles, para que ellos puedan tomar las decisiones que tengan que tomar para alinearse a su voluntad. Y yo no sé cómo ve usted el confinamiento actual en el que estamos prácticamente el mundo entero. No sé cómo lo ve, pero yo lo veo como el momento que Dios mismo nos está proveyendo para buscarle, para retomar el camino, para quitar toda duda en el corazón y sobre todo en este momento de nuestras vidas. Permítame decirle esto, si usted es hijo de Dios, recuerde que Él es su Padre Celestial. El mundo está solo. El mundo tiene que buscar y preocuparse por su bienestar y se afana, pero usted no es del mundo. Dios es su Padre Celestial. Usted tiene el verdadero Dios en su corazón viviendo en su vida. O mejor aún, Dios lo tiene a usted en sus manos. Busque del Señor hoy, mi hermano y mi hermana. Y desde hoy, hágalo en una meditación y oración familiar, pero sobre todo hágalo de una manera personal, personal. Y hoy estamos confinados en la casa por orden del gobierno, aunque en realidad es una orden del Señor a través de quienes Él mismo ha puesto en el poder. Y aquí hay algo que yo quisiera que analizáramos. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué Dios permitiría esto en nuestras vidas? ¿Por qué? Bueno, permítame, le pregunto algo. ¿Acaso es el Señor lo más importante en su vida? Recuerden que Él hace todo lo que debe para acercarse a nosotros. ¿O no es verdad que el día a día, hermanos, nos ha querido dominar y nos ha querido arrastrar al punto de perder mucho más, mucho, nuestra relación con Él? Pero finalmente no es el día a día, no son los problemas, es nuestro corazón, es nuestra decisión la que nos ha apartado del Señor, la que nos ha llevado a alejarnos del Señor. Y hay una parábola, la parábola del sembrador, y ahí nos dicen que hay una semilla que encuentra cabida en un corazón que, aunque tiene espinos, recibe la palabra, pero cuando continúa su vida, cuando continúa el día a día, con todo lo que tiene ese día a día, con los afanes, con los problemas, con los placeres también, estos finalmente ahogan la palabra en ese corazón y lo separan de una relación viva, de una relación diaria con el Señor. Y entonces esa palabra no da fruto en ese corazón. Y no nos digamos mentiras, hermanos. ¿Qué es lo más importante en su vida? ¿Qué es lo más importante en su vida? Porque donde esté su tesoro, allí estará también su corazón. Estamos dispuestos a decir hoy no. Estamos dispuestos a decir hoy que no a lo que poseemos y aún a cualquier momento que creemos que es nuestro, aunque en realidad es del Señor. Nuestra vida es del Señor, nuestro tiempo es del Señor, lo que tenemos es del Señor. Pero estamos hoy dispuestos a decirle que no a eso. Les confieso que también he estado ahí en medio de los afanes del día a día, con presiones del trabajo, tratando de llevar todas las obligaciones y a la vez deseando cualquier momento, pero no para orar, no para meditar, sino para descansar. Descansar un poco viendo televisión, descansar un poco haciendo otras cosas y el tiempo con el Señor se ha visto afectado y no podemos continuar así. No podíamos continuar así como veníamos, viniendo un domingo para oír algo del Señor, y eso que por un tiempo bien cortico, y no se engañen, no lo siga haciendo así, mi hermano, eso no es suficiente. Y últimamente me cuestiona mucho el que
el Señor Jesús les haya reclamado a sus discípulos que ni siquiera hayan estado orando con Él una hora. Una hora. Y hemos enseñado en la iglesia, porque hasta yo lo he dicho a los adolescentes, les he dicho que 30 minutos, con 30 minutos basta para orar, para leer, 15 minutos es suficiente, pero lo es, lo es. Ese es el tiempo que le deberíamos dedicar al Señor. Y entonces quizá Él haya tenido una razón para detenerse, para estar confinados en la casa. Él nos está propiciando las cosas para que empecemos a tomar fuerza espiritual derivada de una relación íntima con Él. Él nos está propiciando las cosas para que escuchemos y conozcamos directamente, sin intermediarios, desde su palabra, cuál es su voluntad. Y a la luz de este pasaje, hermanos, aquí en Mateo, les pregunto, ¿tienen disposición? ¿Hay disposición? ¿Hay disponibilidad en su corazón? Y esa fue la primera actitud de ellos. Ellos fueron al monte, allí se encontraron con Él. Y entonces todos estaban allí en el monte dispuestos y disponibles. Y continuamos entonces al segundo y la última actitud que quisiera que viéramos, que es la adoración y sumisión. Les dije que eran dos con cara de tres. Entonces, el primero es dispuestos y disponibles, y la segunda es adoración, que lleva a una sumisión. Un verdadero adorador, eso es lo que el Señor está buscando, un verdadero adorador. ¿Lo es usted? ¿Acaso usted es ese verdadero adorador? Lo que puedo decirles aquí, a la luz de este pasaje, es que la verdadera adoración viene solamente de sus hijos, pero viene de aquellos que están dispuestos y disponibles. Ellos estaban buscándole en el sitio correcto, y esa actitud de disponibilidad la vio el Señor, es la correcta, mis hermanos, y todo lo demás lo puso Él en el corazón. Leamos ese versículo 17, dice, cuando le vieron, le adoraron, mas algunos que dudaron. ¿Notaron esa duda? Y notaron que esa duda continuó. Y usted puede confiar en la Biblia como el libro que habla la verdad, porque no encubre las debilidades de sus seres. Vemos, por ejemplo, un David conforme al corazón del Señor, y a la vez vemos a un David que peca terriblemente, que comete ese homicidio, que hizo todo lo que hizo. Y aquí en este pasaje vemos que hay unos discípulos que ya habían visto al Señor, Él ya se les había presentado, Él quería disipar toda duda, ¿cierto? Y sin embargo, siguen dudando, están ahí disponibles, dispuestos, pero siguen dudando. Y por supuesto que la duda se puede convertir en pecado, la Biblia no la encubre, ¿cierto? Y ahí nos está mostrando cómo eran los corazones de aquellas personas, tal cual como el suyo, ¿cierto? Aunque eso no era una sorpresa para el Señor ya los conocía, y aprovecho para decirle esto, hermanos. Dios nos conoce mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. De hecho, las pruebas son una muestra de eso. Él no nos va a permitir ser tentados más allá de lo que podemos resistir. Y entonces, a pesar de nosotros mismos, Él sigue insistiendo tanto en nuestra vida como lo hizo en la vida de sus discípulos, en aquellos que recibieron esta bendición directa. Estoy seguro de que en el pasado el Señor ya ha respondido sus oraciones, usted ya ha pasado por pruebas y Él ha demostrado quién es, ¿cierto? Su poder, su amor, y sin embargo hoy, ante esta nueva prueba, dudamos. Pero tal cual como lo había hecho antes, el Señor se acercó a sus discípulos, ¿cierto? Y hoy yo pienso que Él se está acercando. Y la primera parte del versículo 18 dice esto: Él se acercó. Y pienso que es muy importante aquí tener presente que es Él quien se acerca primero. Quiero que lo noten aquí también, que hay una actitud de adoración. Ellos adoraron al Señor, aunque algunos dudaron, ¿cierto? Ellos se postraron ante el Señor, ellos adoraron al Señor. Y eso invariablemente trae la otra actitud, que es la sumisión.
Cuando el Señor se acercó, disipó toda duda del corazón. Pero ellos tenían este corazón de adoración cuando le vieron, no les importaba nada. Digo, todo lo demás pasó a un segundo plano. Y ellos estaban en el momento exacto, en el sitio exacto, en el sitio correcto, buscándole. Y lo que ocurre allí es que hay adoración, una adoración espontánea en su presencia, una adoración genuina, una adoración en espíritu y en verdad. Y en medio de esa adoración genuina, lo único que nosotros como hijos de Dios podemos hacer es rendirnos al Señor, servirle, hacer su voluntad, buscarla, entenderla. Qué triste, hermanos, es ver hoy personas en la iglesia que no están dispuestas, no tienen esta disposición, no tienen esta disponibilidad y entonces pierden la adoración genuina, la adoración que está centrada en el Señor y no en las personas, ¿cierto? Y la adoración genuina es la adoración que lleva a la sumisión. El corazón disponible es aquel que quiere agradar al Señor, que lo busca, está pensando en Él y en nadie más. Está dispuesto y está a sus pies, está en adoración e invariablemente, escuchen hermanos, invariablemente ese corazón termina en sumisión. Ese es el corazón de María, la hermana de Marta, ¿cierto? Es el corazón que está dispuesto, pero está ahí a sus pies, escuchándole a Él, y está buscando de Él, y quiere saber qué es lo que Él quiere para esa vida en particular. Y esa persona va a asegurar el fruto al 30, al 60 y hasta el 100 por uno, hasta el 100 por uno. Y entonces ellos en medio de su adoración, en medio de esta sumisión, escuchan estas palabras. Versículo 18 dice, toda autoridad que me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y lo que él está diciendo ahí es, yo estoy a cargo, yo soy Dios, yo soy el soberano. Tú eres quien debe permanecer en sumisión. Y si antes de la resurrección él hacía lo que hacía, ¿cierto? Todos esos milagros, todas esas sanidades, el echar fuera demonios y todo lo demás, ¿cómo será entonces ahora en esta condición resucitada, en esta condición perfecta? Por supuesto que la gran comisión fue entregada después de estas palabras, que fue lo que predicó el hermano Astedia, pero venían después de las actitudes correctas, de la disposición, de la disponibilidad, de la adoración y de la sumisión. A aquel monte de Galilea subieron unos hombres y unas mujeres débiles, temerosos, temerosas, con dudas, pero cuando bajaron completamente renovados en sus corazones, en sus mentes, en su fe. Y quizás esta pandemia, hermanos, sea el monte de Galilea que el Señor nos ha dado para buscarlo. Estamos aquí confinados en la casa, estamos en el sitio correcto donde deberíamos estar y no podemos salir igual a como llegamos aquí. No podemos salir igual de esta pandemia como llegamos. La pregunta es, ¿tú tienes las actitudes correctas? Oremos. Padre, en esta mañana, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias una vez más por tu palabra. Trae, Señor, convicción a nuestros corazones. Convéncenos de todo lo que tenemos que dejar y ver. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, para dedicar tiempo a ti, para no dejarnos consumir por el día a día, para no dejarnos llevar una y otra vez por el quehacer diario, por los afanes. Concédenos, Señor, en medio de toda esta situación, estar a tus pies, buscar tu rostro, escucharte a ti. Ayúdanos, renuévanos, Señor, fortalécenos para buscarte en unión con nuestra familia, pero también en la soledad, en la intimidad contigo, Señor. Renuévanos, llénanos de ti, renuévanos, Señor, muéstranos tu voluntad, ayúdanos a dejar todo lo que no es tuyo en nuestras vidas, falsa adoración y falsa búsqueda de ti. Danos ese corazón dispuesto a tu voluntad, dispuesto para ir a donde tú quieres que vayamos, Señor.
pero permítenos estar primeramente en relación íntima contigo, a tus pies, en adoración y en sumisión. Te oramos en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga.